Bienvenidos al lago Chungará. Saliendo de San Miguel, llegamos a un lugar que no imaginábamos encontrar en el desierto. En el kilómetro 14 de la ruta que une San Miguel con Arica está el santuario del colibrí. No está muy bien señalizado, pero es justo en el kilómetro 14. Por un pequeño aporte y sin necesitar suerte, podemos disfrutar de esta bella ave. Una breve recomendación antes que se pase el santuario. Estos son los mantos brevas, son unas plantas tóxicas. No por tocarlas nos vamos a intoxicar, sino una vez que está quebrada, evitar tener un tipo de roce con ella. Este bello oasis, documentado por ornitólogos de la BBC, fue creado de forma particular por María Teresa Madrid, quien cultiva en su parcela flores como las bungavilias rojas y los chuves, creando el hábitat necesario para que los pequeños picaflores de Arica no desaparezcan. Asimismo, allí puedes disfrutar de la exuberancia de sus árboles, plantas, animales y sus rincones de silencio y paz. La guía nos ayuda para poder ver nidos y distinguir los distintos tipos de colibríes, especie endémica en riesgo de extinción por la falta de flores. Estoy aquí con María Teresa del santuario del picaflor o del colibrí, como le conocen algunos, para invitarlos a conocer este lugar. Va con guía, la entrada cuesta 1.000 pesos. Es un aporte, claro, para poder mantener el lugar. Así que el que le gusta la naturaleza y la quiere cuidar y quiere aprender más de ella, bueno, los invito a que puedan, ¿cierto?, venir para acá, Arica, hacia el interior, en el Valle de Azapa, para que conozcan que no todo es cierto. Exactamente. Seguimos con la aventura desde el santuario del picaflor. Nos vamos ruta a Putre. En la ruta que une Putre con Arica, en el kilómetro 70 más o menos, empiezan a aparecer el cactus candelabro que está descrito ahí en el letrero y se da justamente en la altura entre los 2.500 y 2.800 metros. La verdad que el cactus candelabro se ve harto en el camino, pero bien alejado en los cerros. Así que me bajé un poco del vehículo. Voy a caminar ahora hacia uno para poder ver cómo son. Por lo que leí, llegan a medir incluso hasta 5 metros de altura. Estoy con un cactus candelabro, debe medir fácilmente los 5 metros. Yo llego hasta aquí, miren lo que sigue. Amigos, llegamos a Putre finalmente. Se nos hizo de noche lamentablemente, pero vamos a buscar nuestro hotel que se llama La Chacana. A 750 metros de la plaza de Putre, llegamos al hostal iluminados por esta bella luna. ¿Qué tal, viajeros? Llegamos a Putre, estamos en el Hotel Chacana y esto es una especie de cabaña, es privada, apartada de otros lugares, no tenemos vecinos ni murallas compartidas ni nada, baño privado, agua caliente y todo. La verdad, la mayoría de los chilenos hace el tour, conoce el lago Chungará y el volcán Parinacota por un tour. Viene por el día y vuelve. Y la verdad no sé si logra disfrutar realmente lo que es esta parte del desierto de Arica y Parinacota. Así que ojalá esto sirva y les muestre la otra cara de lo que es un viaje y poder recorrerlo. Así que están invitados a aventurarse y arriesgarse y atreverse a hacer cosas por cuenta propia, que es lo que nos gusta a nosotros. Mañana seguimos grabando, les mostramos toda la ciudad y seguimos la ruta hacia el desierto, ¿cierto? Hasta mañana. Chao, chao.
se dice en chileno, frío. Voy a ver si hay desayuno para llegar a la habitación porque no nos hemos levantado, estamos muertos de frío. El desayuno servido en su comedor es contundente e incluye mate de coca para ayudar a evitar la puna. Hace tanto frío que finalmente le hice un té a la Marce, traje un sándwich en el bolsillo, se lo voy a traer porque si no, no va a desayunar. ¿Dónde están los dormilones? ¿Ah? ¿Por qué no se levantan? Mucho frío y la calefacción que incluye es esto, pero no, yo creo que no es suficiente. Chao, chao. Continuamos nuestro viaje en dirección a Parinacota. A 140 kilómetros de Arica, por fin llegamos a Putre, 3.500 metros de altura, y lo ocupamos más que nada como base para aclimatarnos bien a los 3.500 metros de altura. Este lugar tiene aproximadamente 2.000 habitantes, así que vamos a recorrer un poquito y de ahí seguimos hacia el volcán y el lago Chungará. En el centro de Putre encontramos esta bella iglesia construida en 1670. Su fachada de piedra, el coro y el cierre exterior son producto de una restauración de 1871. Su altar, con un retablo de piedra pintada celeste, data de 1895, mientras que el coro tiene una escala de acceso en piedra por el baptisterio. Putre, que en aymara significa murmullo de agua, es la comuna capital de la provincia de Parinacota. Ofrece paisajes alucinantes, donde parece haberse detenido el tiempo. Se conservan construcciones que datan desde el siglo XIX o incluso desde el XVII. Se caracteriza por su patrimonio arqueológico y por estar equipada con todos los servicios de hotelería y gastronomía para disfrutar de una agradable visita. Es importante llevar gasolina, ya que no existen estaciones más que en Arica. Si a Putre quieren venir por cuenta propia y no quieren arrendar un vehículo, está Transportes La Paloma, que por alrededor de $6, 3.500 pesos, hace el trayecto de Arica a Putre y Putre a Arica. Ahora nos vamos al lago Chungará y a Parinacota. El de la puna no les dije mucho, pero sí hay que tener precaución, no hacer mucho ejercicio si no están acostumbrados. Se siente la respiración más pesada, que falta un poco de oxígeno. Aquí en Putre hay 3.500 metros de altura, pero donde vamos hay sobre los 4.000. Entonces hay que tener precaución. Nos recomendaron tomar manzanilla y mate de coca. La ruta es alucinante. El andar en vehículo nos permite admirar y detenernos a cada instante para disfrutar todo lo que el paisaje y su entorno nos entrega. Parinacota, y aquí estamos viendo la fauna del lugar. Miren quién nos acompaña ahora en el camino. Tenemos de fondo el volcán Parinacota y esta amiga que se nos acercó al vehículo. De Putre manejamos 42 kilómetros para llegar a Parinacota, pero el camino nos hace detenernos una y otra vez para apreciar sus bellos paisajes, vicuñas, llamas, guanacos, vizcachas y aves. Llegamos a Parinacota, increíble pensar que estamos a 4.390 metros sobre el nivel del mar. Se siente la verdad al respirar y increíble el lugar, es místico, tiene mucha historia
más o menos 5 familias viven en este lugar, con lo cual es bastante increíble pensar que gente pueda vivir en un lugar tan inhóspito. Aquí atrás tenemos la iglesia y está también, igual que el pueblo, declarado como monumento nacional. Tuvimos la suerte de poder conocer la Escuela Básica de Parinacota. En sus salas y biblioteca, un par de profesores hacen patria en este alejado y bello lugar. Solo posee 5 alumnos que se internan y conviven de lunes a viernes aprendiendo cada día algo nuevo. Esta bella iglesia del siglo XVII, declarada monumento nacional, es de piedra y argamasa de barro. Sus tijerales son de eucaliptus y la cubierta de paja brava. Cuenta con una interesante leyenda. La gente de edad, que sus abuelos o bisabuelos tienen una teoría respecto a una mesa que está del interior de esta iglesia, que la tienen amarrada de una pata, y dice que si se te aparece fuera de tu casa, prendida con 4 velas, es que la muerte anda rondando. Y quien la ve, un familiar, es quien fallece. En su interior presenta atractivas muestras de arte popular religioso. Especial mención merecen los ingenuos frescos pintados en los muros durante el siglo XVIII. Dejo atrás un poquito Parinacota. Voy a subir una escalera a un mirador para ver cómo se ve desde la altura. Es una escalera más o menos larga, pero hay que subirla con calma. La verdad es que si se siente la puna o el mal de altura, el cansancio, los 4.300 metros que hay aquí, se sienten y te ahogan. En la cima de este mirador encontramos una animita desde la cual nos permite admirar Parinacota y su esencia de poblado ceremonial de origen prehispánico, constituido por casas habitualmente desocupadas levantadas en la periferia de su iglesia, que, según el censo de 2002, solo posee 29 habitantes, recibiendo la categoría de caserío. Continuamos unos kilómetros más, nos detenemos en el mirador de las Cotacotani, donde se puede apreciar las lagunas del mismo nombre y los nevados de Payachatas, para luego llegar hasta el volcán Parinacota. ¡Bienvenidos al lago Chungará! Hasta que llegamos al lago Chungará, por fin, estamos más o menos a 175 kilómetros de Arica. La verdad hace bastante frío, mucho viento, sacamos a Lucas muy poco aquí para que viera, y la frontera con Bolivia está muy cerca. Con una extensión de 21,5 kilómetros cuadrados, este es uno de los lagos más altos del mundo, con 4.500 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra rodeado por el conjunto de los nevados de Payachatas, compuesto por los volcanes Parinacota y Pomerape, el nevado Sajama y el Guayatiri. Paramos nuevamente en Putre, esta vez para comer, así que vamos a ver qué nos encontramos por aquí, de rico. El primer lugar estaba todo reservado. La segunda opción, nadie nos atendió. Tuvimos que recurrir a un tercer lugar. La tercera fue la vencida, pero tuvimos que recurrir a la típica comida chatarra, pero igual está rica. 2 churrasquitos. Nos vamos de Putre, vamos a seguir descubriendo lo que nos tiene Arica y Parinacota. Es una buena base quedarse aquí, acostumbrarse a la altura y después seguir recorriendo hacia el lago Chungará y el volcán Parinacota. Son 3.500 metros de altura que hay que aprender a aguantarnos. ¡Chao, Putre!
Ahora vamos a pasar a Socoroma, que es el último lugar que tenemos como destino en el día. Y ven, está allá abajo en la quebrada. Tenemos que bajar esos caminos y llegar. Llegamos a Socoroma, declarado Monumento Nacional desde el 2005. La verdad es muy bonito, está en constante reacondicionamiento. Todas sus casas son de un color medio rojo y sus calles empedradas. Vamos a recorrer un poco. En su plaza principal encontramos la iglesia de San Francisco de Asís de Socoroma, construida a mediados del siglo XVI y restaurada en el año 2013. Posee un estilo barroco andino con detalles neoclásicos republicanos. Este poblado está ubicado a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Sus limpias y bellas calles empedradas coloniales fueron reconstruidas por última vez en el año 1922. Posee aproximadamente 200 viviendas construidas con muros de piedra y barro, con techo de paja brava, la que actualmente está siendo reemplazada por la calamina. Aquí se cultivan preferentemente papas, maíz, orégano y alfalfa. Llevamos alrededor de unos 20 minutos recorriendo aquí Socoroma y no hay nadie. Estamos solos. Todas sus calles, sus casas bonitas. La verdad vale la pena recorrerlo, pasar aunque sea a conocer la iglesia, su plaza principal. La verdad muy bonito. Hasta aquí dejamos este video. Ahora nos vamos rumbo a Arica directo. Así que espero hayan disfrutado. Compartan, denle like, síganos en Facebook. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Adiós. Sigue disfrutando de nuestras aventuras. No olvides suscribirte a nuestro canal y síguenos en redes sociales. Gracias por ver, comentar y compartir nuestros videos. Somos La Familia Viajera.